Así, de esta forma comienza la persecución a los pueblos, sí, a estos mismos que con su voto eligieron al ganador de la contienda. Entonces reciben la contribución por el favor. Como despedirlo de su empleo, lo expulsa de su tierra a las buenas o a las malas, les acaban sus negocios, sus empresas, remuneraciones iguales, los matarán por no someterse a los criminales. No tienen derecho a la protesta por las injusticias y con represalias violentas de su aire a los manifestantes. Acaban con la salud pública, la educación, el empleo, etc. Entonces en cada periodo correspondiente se eligen los nuevos administradores para su continuidad descarada y lograr una crisis fiscal por todos estos motivos y sin recursos, conllevando a utilizar los recursos de otras partidas. Quedando desprotegido el Estado y los que ganaron de todo esto fueron los despilfarradores de la raza privilegiada con todos los desembolsos que hurtaron todos los funcionarios antisociales. Y cuando quieren todo, no tienen límites a estos delitos. Por ejemplo, si quieren acabar con un Estado, sus empresas y otras, comienzan a gastar el área en constitución de empresas particulares y que bajo su control, o de los testaferros, para ajustar toda clase de negocios, como la de importar toda clase de productos, y el Estado los subsidia para ofrecer productos a bajo precio, pero en comparación con los precios nacionales que se encuentran más altos debido a la materia prima, perjudicando a la industria nacional y de esta forma llevarlo a la quiebra para que cierren sus empresas porque no pueden competir con los precios subsidiados de las importaciones. Y también sucede con los productos agrícolas, importan barato y subsidiado. Por este motivo abandonan sus productos, entonces han despreciado a los pueblos y renuncian a sus empresas, tierras, pero nadie resarcirá a los pueblos trabajadores. Porque todo tiene un objetivo: perseguir y apropiación de las riquezas de los pueblos. O las compran a precios módicos, o cierran las empresas, para luego la raza especial comenzará a producir lo mismo que la anterior. Tan raro. Entonces si encontramos una disidia total y persecución contra los pueblos para quitarle sus empresas y tierras, para enriquecer estas razas, pero dentro de un marco legal y la aplicación de estos delitos. Y nos encontramos con muchos casos muy espeluznantes que atentan contra el patrimonio de los pueblos, como la vida y los impuestos que pagan los contribuyentes con mucho sacrificio, para que unos imbéciles, desgraciados, despilfarradores, se la roben y se apropien del Estado con sus riquezas, para que unos parásitos vivan una vida sedentaria con los recursos del Estado y se prestan porque pueden agilitar los objetivos propuestos. Pero en los estados encontramos muchos con aspecto boato, de gallardía y con una predistigitación para ganarse la confianza de las personas y van a gloriarse de su forma de ser y despertar cariño a los demás, pero a la vez cautivar la atención de los pueblos y la aceptación de sus planteamientos de cómo sacarlos adelante para un mejor vivir. Entonces nos damos cuenta del entusiasmo que sienten los pueblos por él, y es cuando saca provecho de lo que saben hacer y logran convencer para el voto, pero a veces cuando no logran el voto le dan un buen nombramiento, dice con el objeto de estar al frente y ayudar a su pueblo. O sea que en términos generales a estos hay que tenerles miedo, porque cuando han logrado sacar alguna contienda para administrar un Estado, primero olvidan a quienes fueron sus electores y comienza una persecución contra los pueblos. En sí, todo el Estado se convierte en tiranos y un egotismo que son los mejores líderes, y nos encontramos que son simplemente autócratas con derechos de matar, robar, expoliar, acabar empresas, despedidos, vender las empresas del Estado, privatizar, perseguir, conminar, etc. Solo piensa en cómo enriquecer las razas privilegiadas y ellos con el beneplácito de la servidumbre de la clase política. Justicia,
jueces, controles fiscales y el crimen organizado, etc. Porque todos salen ganadores los bergantes, no les da desfachatez para acabar las riquezas de los estados. Al erario lo utilizan para capitalizar empresas que ellos mismos han desfalcado. Y lo curioso del caso es que ningún ladrón de estos pisa una cárcel, ni los controles fiscales se enteraron. Pero al erario también lo utilizan para capitales y empresas privadas, por medio de unos fondos creados con el objetivo de cubrir desfalcos patrocinados para estos ladrones decentes o con impuestos adicionales en algo para fortalecer la empresa, inversiones y otras. Pero nadie es acusado por esta agresión contra el erario. Es increíble que los pueblos trabajadores tengan que pagar impuestos adicionales para cubrir los desfalcos de estos ladrones de raza, y porque jamás son castigados con penas máxicas o cadena perpetua. Estos perversos que cometen dichos delitos, ya que es considerado un delito muy grave por el robo de los impuestos de los contribuyentes, que algunos con mucho sacrificio logran pagar para que una partida de vagabundos de ladrones se lo apropien como algo personal para darse una buena vida sedentaria. Como el gran señor zángano sin trabajar, porque aduce que están robando el Estado para disfrutarlo y contratar con detrimento al patrimonio y con sueldos altísimos, con el barbal de los controles fiscales y la honorable justicia para protegerlos de alguna investigación y a la vez evitar algún castigo, y continúen en libertad con sus fechorías, como seguir robando el erario, porque según ellos no lo consideran un delito, porque son ladrones decentes y que no están robando al Estado soberano, sino a los pueblos trabajadores que con sacrificio pagan sus impuestos, con trabajo, sudor, fatiga y otras, en busca de la supervivencia, porque esto sí es vida, no como trabajan los zánganos de raza especial con salarios altos y robando en lo público y particular, etc. Para que unos imbéciles se aprovechen en utilizar en su interés personal y vivir cómodamente gracias a los pueblos trabajadores. O sea, los pueblos trabajan para una partida de lechigadas de raza especial con perfil de ruindad, que están pendientes de cócteles, reuniones de club, el último grito de la moda, privilegios en los empleos, explotadores, y vive el quien trabaja. Del erario roban, matan, persiguen y otras, pero dicen que trabajan sin esfuerzo. Y para ello es considerado trabajar con fatiga y esfuerzo. Si esto es verdad, ¿qué tal les tocará trabajar de verdad y ganarse un sueldo mínimo para cubrir sus gastos ostentosos y no les alcance? Pero a este caso se morirían de pena moral en solo pensar que en trabajar o les dará pena, o que un esfuerzo puede perjudicar su salud sedentaria, o que sería una humillación juntarse con los pueblos o sufrir una monomanía. Ahora nos encontramos con otro tema más delicado que afecta a los pueblos, como a aquellas personas que con cara de seriedad y cazurro, pero seguro de sus ideales, con visión para con sus pueblos, estos sí son muy peligrosos y hasta criminales, porque siempre habla de su pueblo como protector de la justicia. Se consideran revolucionarios para la causa de los pueblos o ayudarlos para darles libertad y justicia social, etc. Estos individuos nunca ceden a sus propósitos, sin importar lo que tenga que sacrificar para lograr objetivos, pero ante los pueblos se presenta humildemente en todos los aspectos. O sea, la sencillez, la comienza a utilizar para ganar adeptos y para presentarse como un adalí por la causa de su pueblo y ganarse su afecto y convencerlo a la lucha, o buscar ganar contiendas con el voto para ocupar el puesto de administrador
Luego ubica a sus colaboradores en diferentes puestos con salarios altos. Los demás continúan con el mismo porcentaje, pero inculcan los arquivos que deben tener los pueblos para salir adelante. Así de esta forma engatusar los pueblos para ganar, para que estén tranquilos y listos a un llamado de protesta. Cuando estén en contra de él o lo que apoyen en alguna denuncia caso, a la vez trata de convencer que los pueblos están bien y no necesitan nada porque la obediencia se cumple cabalmente para defender la causa y que la unión es inquebrantable al desfallecimiento de su pueblo y que aceptan los sacrificios que pongan sus líderes y se encuentran en todos los estados soberanos con ideales de muchas formas y cada uno actúa según su formación. Por eso estas personas, según su ideal, son muy peligrosas, porque estando ubicados en su objetivo como administrador y puestos con sus amigos, conoceremos su verdadera personalidad, pero estando de frente a su pueblo, son las personas más tranquilas, amables, se ganan el cariño por trato que brindan, con una cara de babieca, porque están preocupados por su pueblo, etc. Y lo considera una magnificencia debido a su pasividad y el interés que muestra a su pueblo. Y la otra personalidad que muestra es cuando está con los demás. Deja ver su verdadera estirpe de criminal, porque en esos coloquios deciden la suerte de los pueblos y quién debe morir por estar en contra de sus principios o simplemente dejan que las cosas pasen para que nadie sospeche de las ilustres razas privilegiadas. Pero cada uno tomará su ideal que aplicará como guía, para luego convertirse en autócratas donde no tendrá la mano en aplicar el orden que desea, y es cuando pierde sus principios ideales o ejerce alguna modalidad criminal por la ambición del poder. Ahora nos encontramos que muchos estados están aplicando la autocracia como tiranos, dictadores, asesinos, terroristas, genocidas, revolucionarios, religiones, sectas, guerrilleros, paramilitares, crimen organizado y otros grupos constituidos de diferentes formas. Pero a esta circunstancia nos encontramos con otros autores intelectuales que nos dan la cara. Son poderosos, los más sanguinarios y sin escrúpulos cuando dan una orden. Pero los que dan la cara también son asesinos a sueldo, sanguinarios, que no les tiembla la mano si intentan hostigar a los pueblos o utilizar las más conocidas, como los impuestos, persecuciones, poliar, tierras, empresas, etc. O simplemente dicen, estamos gobernando según la constitución del Estado soberano, o sea, un régimen con constitución y que todo marcha muy bien gracias a ellos. Entonces nos damos cuenta que así actúan estos individuos y a la vez nos indica que todo este sacrificio es por interés personal o ayuda a las razas especiales para apropiarse del Estado en todo su conjunto. Y para lograr dicho objetivo necesitan a los pueblos y los utilizan a su antojo. Les dicen que deben confiar en ellos. O sea que todos estos grupos buenos o malos juegan con la humildad, la inocencia, la virtud y el trabajo de los pueblos. Porque los pueblos los utilizan para buscar sus riquezas y concupiscencia y despojarlo de lo que tienen para sobrevivir. La tierra y otras fuentes de trabajo, conllevando al desespero por las necesidades básicas. Pero no les importa, solamente están pendientes de quitarles todo lo productivo y vivir a costa del que trabaja para sobrevivir en el planeta Tierra, que está integrado por estados con sus linderos y que a través de la historia de la vida lo quieren unos cuantos de la raza privilegiada, criminal y no criminales. En todas las generaciones ya la no obediencia los matan, que en sí se aplica en la actualidad, pero utilizan a los pueblos con elegancia en una hecatombe o los dejan aguantar hambre, que es una ayesión por parte de estos seres despreciables de estas razas privilegiadas,
que actúan en contemplación a sus asuntos mientras se acomodan en su estado para comenzar con sus embelecos, ideas, planes, etc. Y lograr una confabulación de buenos resultados, pero a mayor confianza plantea una nueva constituyente, se todo utilizar a los pueblos diciéndoles que están atrasados con esa constitución y se tienen que modernizar para un nuevo futuro de globalización mundial. Pero estos sinvergüenzas no explican que solo están buscando su nueva constitución conveniente, flexible, para comenzar a apropiarse del Estado legalmente y cometer todas las fechorías que quieran, por el fuero que adquieren como únicos autócratas, intocables en sus mandatos con su nueva constitución, que utilizará para apropiarse de los estados por la libertad que tienen su actuar. Luego acomoda todas sus necesidades desde las fuerzas de seguridad, la justicia, las sirvientas de la clase política para legislar en contra de los pueblos. Y la recompensa a los legisladores es con sueldos altos, privilegios y el buen comportamiento de servir a las razas privilegiadas que están atentos al desarrollo de los programas planificados como apropiarse de empresas, tierras, etc. O nómbrate estas ferros fieles. Y ante todo esto son intocables porque comienza a centrar el poder alrededor de ellos y a los pueblos a desgregar de su cercanía para formar asentamiento de pobreza y solidaridad como puedan gracias a la nueva constitución, globalización de la economía, el Estado moderno que deja la pobreza a los pueblos y el desplazamiento de su hábitat, mientras las razas elegidas se aferran más a la cosa pública como únicos dueños y de esta forma sus administradores pueden aplicar lo que se les dé la gana con el Estado, desde robar, matar, humillar y otras, un caos en la administración, pero en todo este conjunto quieren que les digan es para engrandecer más su currículo junto a todos los cargos que elaboró. También desean un monolito y un epigrama donde sobresalga su ilustre nombre, apellido, funciones, año, etc. O sea, juegan con el Estado diciendo que son poderosos y los pueblos los respeten por su categoría de imbéciles en creerse los dueños del Estado. Ahora los pueblos en su desespero le dicen a su verdugo, o sea, a las razas con privilegios, que los ayude, que no los abandone, que no los persiga o mate, que tienen hambre y sin un techo, etc. Y nos inmutan al ruego, porque los administradores de la cosa pública sufren una fascia. Con una sandunga se retiran para continuar con sus oficios y placeres, gracias a una constitución cauciosa que se presta para realizar toda clase de delitos. Pero los que no han adquirido constitución propia en algún estado comienzan a utilizar todo su poder ofensivo, destructor, revoluciones pacíficas o violentas, el terrorismo en toda su dimensión para amedrentar al Estado en general, para la apropiación de riqueza. No les tengan miedo porque lo quieren todo para ellos. Sicarios por política para enardecer los ánimos de los pueblos, porque sabe, por entrometidos, por investigar, por no aceptar los regimientos, por ambición, guerrilleros, zánganos, acostumbrados a explotar los pueblos. O tienen negocios ilícitos, destruyen pueblos, secuestros, extorsión, atacar la inocencia, la niña, acabar todo principio de libertad, utilizando mucho a los despárraros, o sea, quiere toda la riqueza de los pueblos. Entonces comienza la justa por todo esto, como los revolucionarios que actúan en juego sucio, que lo ejecutan los guerrilleros, genocidas por esencia a la ambición del poder. Secuestran, extorsionan, destruyen pueblos, caseros, deterioran minas explosivas, descuartizan y otras. Pero también encontramos con paramilitares asesinos que persiguen también por las riquezas, tierras, tienen negocios, destruyen pueblos, caseríos, descuartizan, etc. Son genocidas por esencia. Y otras también participan el crimen organizado en todas sus modalidades, que explota todo lo ilegal.
y otros grupos sanguinarios que también matan, destruyen, etc. En términos generales, son mercaderes de la muerte que buscan intereses personales, que sí, son las riquezas de los pueblos. Es tan aberrante lo que ejecutan estos delincuentes y criminales en contra de los pueblos para apropiarse de todo, y lo dedicado de la forma como engatusan a los pueblos diciéndoles que es para ayudarlos, que confíen en ellos, que son la salvación, y cuando logran sus objetivos les pagan de la manera más descabellada, persiguiéndolos para desplazarlos de su lugar, o los matan. Les quitan sus tierras e empresas, o lo poco que consiguieron con su trabajo, dejándolos en la mísera mierda. Se refugiarán en terrenos inestables, o alrededor de los desechos de basura, o en las cloacas, etc. Y todo por prestarse a ayudar a la apropiación de los estados. Les pagarán con una honorín. Y los que trabajan con un salario módico, pues sí, los despedirán para engrosar las filas de los desempleados, porque han perdido sus principios fundamentales. Y al desespero comenzará a robarla, matar, ingresar a las filas de cualquier grupo criminal, que es otra forma de utilizar a los pueblos para conseguir lo que todavía no les pertenece, pero no se les puede interrumpir su itinerario de criminalidad porque se ofrece su envalentonar. Y así esta abrución de las tierras, represas, etc. Amedrentar a los pueblos con martilanga para interés personal. Entonces, esto les diga que acabar un estado generando violencia de buenos dividendos, o sea, en términos generales, matar y destruir es muy beneficioso porque se apropian de todo buen negocio en sí. Que la sangre de los pueblos, la destrucción de las riquezas, enriquece todas las formas del crimen, que están al servicio de las razas privilegiadas, que explotan los diferentes negocios ilícitos y en la cosa pública se lo disputan por la mesocracia, que ocupan puestos claves y medios bajo la vigilancia de la plutocracia, servidores de las diferentes razas elegidas, mientras los pueblos los entretienen diciendo que constituirán su propio gobierno bajo una vigilancia de la oclocracia. Mientras los poderosos se apropian de todo y el sostenimiento de ellos es por medio de reformas tributarias o impuestos sobre impuestos, debido al gasto innecesario, despilfarrar, robar. Es increíble la forma como utilizan los pueblos. A unos los matan, a otros los persiguen, les quitan, les cobran impuestos sobre impuestos y muchas otras cosas muy abusivas. Entonces los grupos violentos y no violentos que atentan contra los pueblos debían obsequiar un Montepío a los pueblos por tanto abuso en su hábitat, mientras los elegidos se envanecen para que les respeten su endioseamiento y ejercer el control para que las sirvientas de la clase política les asesoren las diversas formas de la criminalidad para hostigar al Estado legalmente. Porque consideran a los pueblos otarios, y lo raro de todo esto es que la mayoría criminal salen de su estado para ser recibidos en otros estados con garantías y protección como un gran ciudadano, argumentando que es perseguido. Es muy sospechoso el trato recibido al ser que tenga vínculos criminales y actúan de la misma forma persiguiendo a los pueblos. O sea que aquellos estados que reciben toda clase de criminales, para ellos robar el erario, matar, perseguirse, tirano, formar grupos criminales, extorsionar, secuestrar, terrorismo o cualquier forma de criminalidad no son delitos. Entonces toda esta barbarie, maldad, contra los pueblos, ¿cómo llamarla? Según nuestros receptores de criminales protegen como si fueran ciudadanos de bien. ¿O es que a los criminales los pueblos nos tocará el estar por su maldad?
y por estar en contra de los pueblos porque lo consideran fútil. Sí, eso es así. Dejemos pasar por nuestro magín, como los pueblos estar a los criminales y postrenarse ante su presencia porque lo han atemorizado con violencia en todas sus formas. Porque solo buscan intereses personales, o sea, las riquezas de los pueblos, que la quieren prorratear estos grupos privilegiados y el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Entonces es cuando se aprovechan con una constitución capciosa. Comienzan hablando del modelo para los estados que se han apropiado con el objetivo de fortalecer sus intereses y someter a los pueblos para tributar, que luego utilizan para su manutención, y por estos motivos debe escoger el modelo de gobierno que les permita disfrutar de sus nuevas riquezas apropiadas de diferentes formas de engaños, para luego verlos en el endiosamiento de su trono junto al delito. Pero estos casos tan graves, veamos ahora cómo se puede buscar un modelo de gobierno respetuoso, sin atentar a la libertad y sus principios, sin revoluciones, sin matar y otras atrocidades. En los estados en vía de desarrollo o subdesarrollados, primero hay que respetar la esencia de la vida, la costumbre de los pueblos, acabar el hambre, la pobreza. Un buen hábitat, generar empleo, educar a los pueblos sin mirar su condición social, centros de salud para el bienestar, acabar el salario mínimo, a la corruptela y sus protagonistas a una condena máxima o perpetua, pedar de por vida en la política o en la cosa pública. Todos los criminales deben ser condenados según su falta y en igualdad de condiciones para cualquier clase social. O sea, todos en la misma penitenciaría sin privilegios. Acabar los privilegios en la política y en la cosa pública. Cuando un funcionario actúe de mala fe en detrimento del erario, y se debe investigar y laudar severamente y recluir la penitenciaría. ¿Dónde están los pueblos? Porque una verdadera justicia actúa en igualdad de condiciones para todas las clases sociales y en la cosa pública sin privilegios a los criminales en sus diferentes modalidades, etc. Al acabar todas estas injusticias en los estados en vía de desarrollo, subdesarrollo, entonces sí se puede hablar de un modelo de gobierno, o de lo contrario jamás se puede implantar un nuevo modelo de gobierno, porque las consecuencias serían gravísimas para los pueblos trabajadores, ya que aumentaría la pobreza, el hambre, debido a que las riquezas de los pueblos se concentrarían alrededor de los criminales y las razas privilegiadas, desplazando a los pueblos al delito por la supervivencia. Claro que eso es una consuetudinaria para matar los pueblos con argumentos válidos de los diferentes protagonistas en el conflicto, donde se quieren apropiar las riquezas de los pueblos y el poder, pero hoy en día despiden modelos de gobierno para la usurpación total, donde los pueblos pasaron a un segundo plano y el hambre los mató, se matan los unos a los otros, otros graves, donde los